Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Son palabras de Jesucristo recogidas en el capítulo 12, versículo 17 del Evangelio de San Marcos, y hoy las quiero explicar para saber qué es lo que significan y qué es lo que no dicen estas palabras. Me llamo Julián Lozano, soy sacerdote de la diócesis de Getafe. En las últimas semanas, ante los acontecimientos políticos que están sucediendo en España, he expresado mi opinión acerca de la inconveniencia de todo lo que estamos viviendo, casos de corrupción, mentiras, tergiversaciones, manipulaciones, y se me ha dicho, algunas personas me han dicho, Padre Julián, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, usted no se meta en estos temas. ¿Qué significa esta expresión? Esta expresión, así lo ha entendido la Iglesia a lo largo de estos 20 siglos, significa que hay que distinguir los ámbitos, el ámbito religioso del ámbito civil. Hay que distinguirlos. Y por eso Jesucristo no nos ha dicho que apliquemos leyes litúrgicas para organizar la actividad de una fábrica, de una empresa, sino que hay que distinguir los ámbitos. El ámbito religioso, espiritual, litúrgico, tiene sus pautas, tiene sus leyes, tiene sus normas, y también lo tiene el ámbito civil, profano, la enseñanza, lo científico, ¿no? En este sentido, pues contrasta bastante, como por ejemplo con la mirada integrista que tienen otras religiones, como por ejemplo el Islam, que tiene una vocación, la ley religiosa, la Sharia, tiene una vocación de legislar todos los ámbitos de la vida. No es así en la mirada cristiana. Pero la mirada cristiana, vivida en la Iglesia en estos 20 siglos, ha dado ejemplos de cómo desde el magisterio de la Iglesia, desde la enseñanza de la Iglesia, desde los valores que se dimanan del Evangelio, tanto en lo que tiene que ver con la vida moral como en lo que tiene que ver con la convivencia cívica social, se deben juzgar y valorar las actuaciones, las propuestas y también las ideologías, y la Iglesia, de hecho, así lo ha realizado. Mirando, por ejemplo, me daba cuenta de que en el siglo XX la Iglesia ha realizado condenas a la ideología, por ejemplo, marxista y comunista. En el año 1949, pues decreto contra el comunismo de Pío XII. Así como unos años antes, 12 años antes, en 1937, la encíclica Mit brennender Sorge de Pío XI condenaba el nacionalsocialismo. La Iglesia ha aportado a la sociedad, al ámbito público, al ámbito político, una mirada de discernimiento y de juicio. Sí, lo ha hecho a lo largo de la historia y lo sigue haciendo. El Papa Francisco ha denunciado el capitalismo salvaje que promueve una economía que mata. Sí, lo ha hecho. ¿Es un ámbito religioso? No, es un ámbito económico que afecta a las personas y a las relaciones, y por eso desde el Evangelio, que ilumina las realidades sociales, lo que se conoce como la doctrina social de la Iglesia, los pontífices lo han hecho. El Papa Francisco, el Papa Benedicto XVI, Juan Pablo II y al menos hasta León XIII, que es el padre de la doctrina social de la Iglesia. En la actualidad, la Iglesia católica pide a los sacerdotes que no militemos en ningún partido político, que no tengamos puestos públicos de responsabilidad. Esto no siempre ha sido así. Ha habido sacerdotes que han sido diputados, muchísimos de ellos, las Cortes Constituyentes de Cádiz, por dar un ejemplo, entre muchísimos en distintos países. Ahora la Iglesia considera que es mejor que los sacerdotes no ejerzamos ningún cargo público, y a mí me parece que es muy sabio y que está muy bien, ¿no? Que no entremos en una política partidista. Pero esto no significa en absoluto que no iluminemos con los principios y los criterios del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia la acción política. No es eso. Por eso, cuando se ejerce esta iluminación, este ofrecer un criterio, este alertar, este denunciar, no estamos fuera de nuestro papel, sino que estamos en el mismo, ¿no? Confío en que haya quedado claro esta distinción
entre lo que significa dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios, no entrar en cuestiones partidistas, pero sí iluminar la realidad, también la realidad política, desde los criterios, incluso a veces, como ha sucedido a lo largo de la historia, siempre la Iglesia en general ha señalado a los poderosos que se han corrompido, y esto pues ha tenido consecuencias y no pasa nada, porque estamos para eso, ¿no? Permitidme ahora que, una vez que hemos hecho esta distinción, pues haga una aplicación de esta distinción. Un preámbulo. En estos 15 años como sacerdote, pues no he tenido ninguna dificultad en tratar a personas con todo tipo de ideología. He estado en casas de políticos socialistas, también del Partido Popular. He tratado con exalcaldes comunistas, con militantes de Vox. He conversado y tratado con personas de todos los partidos. Y me alegra que haya sido así, y además deseo que siga siendo así. Para mí no supone ninguna dificultad y ningún problema acompañar, acoger, predicar, escuchar a personas que a lo mejor tienen un planteamiento político que no coinciden con el mío, incluso que a lo mejor tienen postulados contrarios totalmente a la doctrina de la Iglesia. A mí eso nunca me ha resultado una dificultad. Espero que pueda seguir siendo así. Pero dicho esto, considero necesario hacer ahora, en este momento presente, en este año 2025, una valoración de nuestro gobierno actual. No es una cuestión de partido, sino que es una valoración sobre cómo se está ejerciendo la autoridad, cómo se está desempeñando en la perspectiva de la búsqueda del bien común, que es lo propio que debe perseguir todo gobierno. En una democracia parlamentaria, en una monarquía parlamentaria como la nuestra, que además está bajo el adjetivo de democracia parlamentaria y de derecho, es decir, bajo la ley, el pueblo soberano elige a representantes para que en su nombre ejerzan la autoridad en la búsqueda del bien común. Esto es lo que deben perseguir siempre los representantes públicos. Todo ejercicio de dicha autoridad que no busque el bien común, el progreso, la buena convivencia, está pervertido. Y en mi opinión, el actual gobierno ha elegido como objetivo no el bien común, sino perpetuarse en el poder, a cualquier precio. A ese objetivo ha consagrado todas sus medidas. En la anterior legislatura, pues pactos que había firmado que no realizaría, populismos, independentistas, partidos que no condenan los atentados terroristas de ETA, pues dijeron que no y luego fue que sí. Dieron indultos para obtener los votos necesarios para poder estar en el gobierno, ¿no? La actual legislatura, además de estos pactos que se mantienen, se ha concedido una amnistía a cambio de recibir los votos. No entro en la valoración que el Tribunal Constitucional en este mes de junio, en principio, va a realizar sobre la constitucionalidad o no de esta medida. La cuestión es que conceder una amnistía para obtener unos votos es una perversión de la verdad y de la vida política y democrática. Como saben, el actual presidente del Gobierno y sus ministros afirmaron en muchísimas ocasiones en la anterior legislatura que la amnistía era inconstitucional y que era contraproducente. Hay tantos testimonios en la hemeroteca que, en fin, y que además no lo harían. Así se presentaron a las elecciones de julio de 2023. Millones de personas votaron con esta premisa y les traicionaron a ellos y con ellos a toda España. Y esas son las bases de nuestro gobierno actual. Esas son las bases. Segundo punto, vivimos en un estado general de corrupción, en el que ha habido una pretensión de eliminar la división de poderes, de controlar el poder judicial y también los medios de comunicación, el cuarto poder, el contrapeso. Uno ve algunos contenidos de la Radio-Televisión Española y de verdad que es para llorar. Recientemente, en estos días, hemos visto algunas declaraciones de importantes periodistas que dices, madre mía, es justo lo contrario de lo que está sucediendo. Ya no sé si es falta o maldad, ¿no? En el estado general de corrupción, la primera corrupción ha sido la mentira. La mentira es el pan nuestro de cada día en estos años de gobierno. Es lamentable, es gravísimo la mentira como herramienta política, como actuación habitual, ¿no? Después de la mentira, pues actos de corrupción, cientos, difícil de enumerar.
La Fiscalía General está imputado por primera vez en la historia, el fiscal general, el entorno más cercano del presidente están imputados, puestos de trabajo creados ad hoc, que no se sabía dónde estaban, currículums falseados, los amantes con contratos públicos en empresas públicas que no asistían, hidrocarburos, rescates de compañías, mascarillas. Madre mía, esto es gravísimo, Y fijaos, el Papa Francisco distinguía entre ser pecador y ser corrupto. Pecadores somos todos nos equivocamos, todos fallamos, pero fijaos la diferencia en este momento. No hay reconocimiento del error, no hay reconocimiento del mal, no hay asunción de las responsabilidades, no hay propósito de vamos a cambiar, vamos a hacerlo mejor. No. Hay mentira tras mentira, ¿no? Enfangar, confundir, enfrentar. Permitidme que señale algunos ámbitos que, por ejemplo, para una persona de fe católica, pues son ámbitos muy sensibles, ¿no? El tema de la vida, la defensa y la promoción de la vida. Este gobierno ha impulsado el aborto, lo ha considerado, lo sigue considerando como un derecho, lo cual, pues, poner fin a la vida de un ser humano inocente, pues es una perversión. No es propio solo de este gobierno, pero este gobierno lo ha impulsado. Es más, ha impulsado una medida para prohibir que una persona pueda rezar delante de un abortorio. Lo han intentado, es totalmente inconstitucional e imposible y por eso lo seguimos haciendo. Pero lo ha intentado porque quiere promover el aborto todo lo que se pueda. Ha aprobado la ley de eutanasia sin legislar en absoluto una ley de cuidados paliativos, empujando a las personas con enfermedades graves, crónicas e incurables que no reciban el suficiente tratamiento para paliar sus sufrimientos a pedir la eutanasia, como no puede ser de otra manera, ¿no? Gravísimo. En la educación, este es el gobierno de los niños de ninguna manera son de los padres. ¿Recordáis estas palabras de la ministra de Educación de la anterior legislatura? Adiós al principio de subsidiariedad, que por cierto es uno de los principios fundamentales de la vida democrática, ¿no? Las instituciones originarias, primarias, deben acometer sus objetivos y las otras instituciones secundarias, como por ejemplo es el Estado en relación con la familia, son subsidiarias. Este gobierno es un gobierno intervencionista y liberticida que quita a los padres su derecho originario a elegir la educación para sus hijos conforme a sus criterios, ¿verdad? Por eso ha habido una asfixia de la educación concertada, ha habido una prohibición de la educación diferenciada, a pesar de las sentencias de los tribunales que han dicho, bueno, los padres que quieran elegir esta educación, que lo elijan. Yo no he estudiado en esa, no pasa nada. Otro, si quiere hacerlo, lo puede hacer. El gobierno ha dicho que no. Ha promovido la ideología de género en las aulas, la agenda del lobby LGTB. En esta línea ha aprobado leyes trans que van en contra de toda evidencia científica y de la protección de los menores. La convivencia. La convivencia está gravemente afectada por leyes como, por ejemplo, primero memoria histórica y ahora memoria democrática, que han reabierto premeditadamente heridas en España, las dos Españas que mi generación, nacidos en los años 70, 80, habíamos visto cómo nuestros padres y abuelos habían sanado, había habido un perdón, la transición de los años 70, pues han decidido que lo mejor es, como herramienta política, la polarización, el enfrentamiento, la división, que por cierto es una herramienta profundamente coherente con el marxismo y con el nacionalsocialismo. Leyes que dan beneficios a unas comunidades sobre otras, por la imposición que los socios del gobierno, para que se mantengan en el poder, han exigido, rompiendo el principio de igualdad de todos los españoles y de solidaridad entre los españoles. Solidaridad es el segundo principio fundamental de la doctrina social de la Iglesia. La ley del solo sí es sí, que ha sacado de las cárceles a violadores, y podríamos hablar de muchas más cosas. Yo, si os soy sincero, no las apunto porque me hace daño, pero simplemente es cuestión de estar un poco atento a la actualidad y de hacer un poco de memoria, ¿no? A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Ojalá a Dios se lo demos todo y al César, además de orar por él, como ha hecho la Iglesia siempre, incluso por los césares que perseguían a la Iglesia, pues exijamos el fin
de la corrupción. No se puede seguir así, es insoportable, es irrespirable este ambiente. Cada uno que haga en el ejercicio de su libertad y su responsabilidad lo que pueda, allí donde se encuentre, evidentemente dentro de los cauces siempre del bien, de la verdad y de la belleza. Encomiendo todo en manos del Señor, que nos dé a cada uno la luz y también la libertad para expresar esto. Es necesario, a mi modo de ver, puedo estar equivocado, que cada uno ejerza su libertad y pida que se ponga fin a este estado de corrupción total que nos afecta a todos. Que Dios os bendiga.